Ahora hablaremos acerca de las compuertas lógicas. Pero primero explicaremos un concepto nuevo que se mencionará en este video. La tabla de verdad nos muestra el comportamiento de un sistema con respecto a sus entradas, es decir, es una lista que está compuesta por las columnas de las combinaciones de unos y ceros asignados a las entradas binarias de un sistema, en este caso serán compuertas lógicas, y una columna que muestra el valor de la función o salida para cada combinación binaria en el sistema. Cada tabla de verdad tendrá una forma como esta, donde A y B son las entradas, las cuales están ordenadas para que tengan todas las combinaciones posibles, y en la tercera columna nos muestra las salidas del sistema con respecto a las entradas otorgadas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos que operan con una o más señales de entrada para producir una señal de salida. En los sistemas digitales las señales eléctricas podrían ser voltajes, que existen con uno de dos valores reconocibles. Los circuitos operados por voltaje responden a dos niveles de voltaje distintos que representan una variable binaria cuyo valor es 1 lógico o 0 lógico. En la práctica, cada nivel de voltaje tiene un intervalo aceptable. Como vemos en la figura siguiente, hay un rango de voltaje en donde los dispositivos electrónicos detectan que es un 1 lógico y un 0 lógico, y otro rango en el que no detectarán nada o detectarán cualquiera de las dos opciones. A esta región se le llamará región de transición. Como vemos, esta compuerta lógica opera con 5 voltios, pero hay compuertas con distintos valores de voltaje y con una mayor o menor región de transición. Ahora se describirán cada una de las compuertas lógicas que existen actualmente, y se utilizarán las letras A y B minúsculas para representar entradas en las tablas de verdad, las letras X y Y minúsculas para las entradas de la simbología, y la letra S mayúscula para representar la salida de ambas para las compuertas lógicas. Compuerta lógica Yes, también conocida como buffer o equal, es aquella donde su entrada es igual a su salida. Esta compuerta solo cuenta con una entrada. Tiene la siguiente simbología. Veamos su tabla de verdad. Vemos que cuando A es 1, S es 1, y cuando A es 0, S es 0. Ahora veamos un circuito equivalente para una mejor apreciación. Vemos que la entrada está conformada con un switch y la salida con un dispositivo de iluminación que podría ser un LED. Compuerta lógica NOT. Es aquella donde la salida es el opuesto a la entrada. Esta compuerta solo cuenta con una entrada. Tiene la siguiente simbología. Veamos su tabla de verdad. Vemos que cuando A es 1, S es 0, y cuando A es 0, S es 1. Ahora veamos su circuito equivalente para una mejor apreciación. Vemos que la entrada está conformada por un pulsador normalmente cerrado, y la salida con un dispositivo de iluminación que podría ser un LED. Compuerta lógica AND. Esta se comporta similarmente a una multiplicación entre dígitos en el sistema binario. Esta compuerta tendrá más de una entrada. Su salida será igual a 1 solo si todas las entradas son igual a 1. Tiene la siguiente simbología. Ahora veamos su tabla de verdad. Cuando A y B son 0, S es 0. Cuando A es 0 y B es 1, S es 0. Cuando A es 1 y B es 0, S es 0. Y cuando A y B son 1, S es 1. Ahora veamos un circuito equivalente para una mejor apreciación. Vemos que las entradas están conformadas por dos switches en serie y la salida como un dispositivo de iluminación que podría ser un LED. Compuerta lógica NAND. Esta compuerta lógica se comporta como la combinación de las compuertas lógicas AND y NOT. La compuerta lógica NOT irá negando la salida de la compuerta lógica AND. Tiene la siguiente simbología. Veamos su tabla de verdad. Vemos que cuando A y B son igual a 0, S es igual a 1. Cuando A es igual a 0 y B es igual a 1, S es igual a 1. Cuando A es igual a 1 y B es igual a 0, S es igual a 1. Y cuando A y B son igual a 1, S es igual a 0. Ahora veamos su circuito equivalente para tener una mejor apreciación.
Vemos que las entradas están conformadas por dos pulsadores normalmente cerrados, conectados en paralelo, y la salida por un dispositivo de iluminación que podría ser un LED. Compuerta lógica OR. Esta se comporta similarmente a una suma entre dígitos en el sistema binario. Esta compuerta tendrá más de una entrada. Su salida será igual a 1 si al menos una de las entradas es igual a 1. Tiene la siguiente simbología. Ahora veamos su tabla de verdad. Cuando A y B son iguales a 0, S es igual a 0. Cuando A es igual a 0 y B es igual a 1, S es igual a 1. Cuando A es igual a 1 y B es igual a 0, S es igual a 1. Y cuando A y B son igual a 1, S es igual a 1. Ahora veamos su circuito equivalente para una mejor apreciación. Vemos que las entradas están conformadas por dos switches en paralelo y la salida como un dispositivo de iluminación que podría ser un LED. Compuerta lógica NOR. Esta compuerta lógica se comporta como la combinación de las compuertas lógicas OR y NOT. La compuerta lógica NOT irá negando la salida de la compuerta lógica OR. Tiene la siguiente simbología. Veamos su tabla de verdad. Vemos que cuando A y B es igual a 0, S es igual a 1. Cuando A es igual a 0 y B es igual a 1, S es igual a 0. Cuando A es igual a 1 y B es igual a 0, S es igual a 0. Y cuando A y B son igual a 1, S es igual a 0. Ahora veamos su circuito equivalente para una mejor apreciación. Vemos que las entradas son dos pulsadores normalmente cerrados y la salida es un dispositivo de iluminación que podría ser un LED. Compuerta lógica XOR, también conocida como OR exclusiva u OREX. Es una compuerta lógica que tiene más de una entrada y su salida será igual a 1 solo si sus entradas tienen una paridad impar, es decir, un número impar de unos. Tiene la siguiente simbología. Veamos su tabla de verdad. Vemos que cuando A y B son igual a 0, S es igual a 0. Cuando A es igual a 0 y B es igual a 1, S es igual a 1. Cuando A es igual a 1 y B es igual a 0, S es igual a 1. Y cuando A y B son igual a 1, S es igual a 0. Ahora veamos su circuito equivalente para una mejor apreciación. Vemos que A está conformado por un pulsador de doble carril, siendo el primero un pulsador normalmente abierto y el segundo un pulsador normalmente cerrado, y que B está conformado por un pulsador de doble carril, que el primero es un pulsador normalmente cerrado y el segundo un pulsador normalmente abierto, y la salida es un dispositivo de iluminación que podría ser un LED. Compuerta lógica XNOR. Esta compuerta lógica se comporta como la combinación de las compuertas lógica XOR y NOT. La compuerta lógica NOT irá negando la salida de la compuerta lógica XOR. Su salida será igual a 1 solo si sus entradas tienen una paridad par, es decir, un número par de unos y cuando haya una cantidad de 0 unos en las entradas. Tiene la siguiente simbología. Veamos su tabla de verdad. Vemos que cuando A y B son igual a 0, S es igual a 1. Cuando A es igual a 0 y B es igual a 1, S es igual a 0. Cuando A es igual a 1 y B es igual a 0, S es igual a 0. Y cuando A y B son igual a 1, S es igual a 1. Ahora veamos su circuito equivalente para una mejor apreciación. Vemos que A está conformado por un pulsador de doble carril, siendo el primero un pulsador normalmente abierto y el segundo pulsador normalmente cerrado, y B está conformado por un pulsador de doble carril, siendo el primero un pulsador normalmente cerrado y el segundo un pulsador normalmente abierto, y la salida es un dispositivo de iluminación que podría ser un LED. Ejercicios. Realizar una tabla de verdad con 3 variables, con las compuertas lógicas que no sean de una sola variable. Conclusiones. La salida de la compuerta lógica YES es igual a la entrada. La salida de la compuerta lógica NOT es el inverso de la entrada. La salida de la compuerta lógica AND será 1 solo si todas sus entradas son igual a 1. La salida de la compuerta lógica NAND tiene el comportamiento de una AND con una NOT en su salida. La salida de la compuerta lógica OR será 1 si al menos una de sus entradas es igual a 1. La salida de la compuerta lógica NOR tiene el comportamiento de una OR con una NOT en su salida.
La salida de la compuerta lógica XOR será 1 solo si sus entradas tienen una paridad impar, es decir, un número impar de unos. La salida de la compuerta lógica XNOR será 1 solo si sus entradas tienen una paridad par, es decir, un número par de unos, y cuando hay una cantidad de 0, unos en las entradas.